¿Sabías que puedes estudiar toda la carrera pregrado gratis en Corea? El proceso de la GKS pregrado es ligeramente diferente y hoy te lo voy a explicar todo. Hola mis chicos, ¿cómo están? ¿Ya comieron? ¿Hap 먹었어요? El día de hoy, el video que me pidieron la última vez, esta vez enfocado en la GKS para pregrado, o sea, estudiar una carrera desde cero. Vamos inmediatamente al video. La GKS o la Global Korea Scholarship es una beca que te ayuda a estudiar gratis toda una carrera universitaria. La beca incluye un año de coreano intensivo porque obviamente tienes que adaptarte al idioma primero y después de eso empiezas tu carrera universitaria, la cual dura entre 4 a 6 años, depende de qué carrera elijas. Beneficios que incluye la carrera GKS de pregrado. Primero, la beca cubre la totalidad de la matrícula, o sea, no pagas absolutamente nada por estudiar. Además, te dan un estipendio mensual de 900,000 wones, aproximadamente $590. Este dinero lo recibes mensualmente para cubrir tus gastos, como por ejemplo transporte, algún material, comida. También incluye pasaje de avión, uno para irte a Corea y otro para cuando regreses. La beca incluye seguro médico, así si te pasa cualquier cosa, una emergencia, puedes asistir. Es una oportunidad muy completa, pero esto no significa que sea fácil de acceder. Ahora te voy a explicar qué es lo que necesitas. Los requisitos. El primer requisito es la nacionalidad, o sea, ser extranjero. Nivel de educación secundaria, haberla terminado o por lo menos a punto de terminar. También pueden aplicar personas con un grado técnico o asociado. Pero ojo, si ya tienes una carrera universitaria, esta beca no es para ti, así que te recomiendo ver la de posgrado, que la voy a taguear aquí en la parte superior, porque esta beca es para empezar desde cero. Si todavía no te gradúas de la secundaria, puedes aplicar con un documento que indica tu próxima graduación, o sea, sí puedes aplicar. Pero si llegaras a pasar la primera etapa y aún no tienes tu certificado de graduación, pues te sacan del proceso de la beca. Las notas. Tienes que estar en el top 20 de tu clase o tener un equivalente de 80 sobre 100. En palabras simples, necesitas buenas notas. En Perú aproximadamente la nota que buscan es 16 sobre 20. Igual al final del documento de la GKS puedes ver una tabla de conversión de referencia. También edad. Para esta beca sí tenemos límite de edad, que es 25 años. Y salud. Por último, tienes que tener buena salud porque vas a estar mucho tiempo viviendo en Corea. Ahora, vamos a la parte de documentos y certificaciones necesarias. Todo lo que necesitas para aplicar a la GKS. Primero, están los formularios que tú mismo tienes que completar, que es el formulario de aplicación, el ensayo personal, el plan de estudios, la carta de recomendación que tiene un formato y lo puedes descargar, el acuerdo del candidato y la evaluación médica personal. Ahora, los certificados obligatorios. El certificado de graduación de la secundaria o la constancia si aún no lo terminas, el certificado de notas, la transcripción, el documento de identidad y documento que pruebe la relación familiar, en este caso puede ser una partida de nacimiento. Documentos opcionales, pero no menos importantes. Puedes presentar un certificado TOPIK, que es el examen internacional de coreano, el certificado de inglés, que puedes presentar ya sea un IELTS o un TOEFL, y los certificados de algún premio o logro que hayas obtenido. No son obligatorios, pero sí marcan una gran diferencia. Si tú tienes estos certificados y otro no los tiene, pues chancas al que no lo tiene y tú ganas ventaja. Esto es muy importante, la verdad. Algunas personas se postulan nada más para tirarle una chance, pero la verdad es que al final los que tengan más certificados y más logros se dan a destacar. Con respecto al certificado de graduación, este documento es emitido por tu colegio. Tiene que ser un documento oficial, emitido por tu colegio, y tiene que tener la fecha de graduación. Si no tiene fecha, no es válido. Y como digo, si no tienes este certificado aún, puedes presentar un documento que indica tu próxima graduación, pero tiene que tener la fecha en la que te vas a graduar. Ahora, el certificado de notas tiene que ser también un documento emitido por tu institución, tu colegio. No valen capturas o documentos que no sean oficiales. Si tu sistema no está en la escala 100 o en la GPA, puedes pedir una conversión oficial a tu colegio. Y ojo, si lo haces por ti mismo, el colegio al final tiene que validar este documento. O sea, no basta con convertirlo en el internet. También muy importante, esto
estos documentos tienen que estar apostillados o legalizados. Esto es algo que varios olvidan y pueden hacer que te descalifiquen. Los certificados de idioma anteriormente que mencioné, ya sea el IELTS o el TOEFL, como dije, son opcionales, pero te dan mucha ventaja, especialmente el TOPIK, que es el examen internacional que prueba tu suficiencia en coreano. Por ahí un pajarito me comentó que tener el TOPIK te aumenta las oportunidades de ser elegido. Así que ojito con eso. Ahora, tus certificados y logros no necesitan apostillas, solamente los puedes presentar tal cual. Y sería recomendable que pongas certificados que respalden lo que hayas mencionado en el ensayo personal. Tipos de postulación tenemos la ruta embajada y la ruta universidad. La ruta embajada pro es que tienes más oportunidades porque puedes escoger postularte hasta a 3 universidades. Contras, pues hay mucha más competencia. Ahora, ruta universidad es eliges solo una universidad a la que te quieres postular y el contra es que pues hay menos cupos. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál elijo? Bueno, eso depende mucho de tu estrategia. Si quieres más oportunidades, te recomiendo que vayas a la embajada, a pesar de que haya más competencia. Si ya tienes definido una universidad a la que quieres ingresar y sientes que encajas perfecto con el perfil de esta universidad, pues vete vía universidad. Información importante para la primera ronda. Todos los documentos tienen que estar en inglés o en coreano. Además, cada embajada o institución puede pedirte documentos específicos, por lo que siempre recomiendo que verifiquen la convocatoria en la embajada de Corea de su país, porque ahí van a estar los lineamientos que aplican a su país. Algunas embajadas, universidades pueden que simplifiquen el proceso, pueden decir que te pidan menos copias, no presentes tales documentos, pero una vez más, cerciórate de esto siempre en la embajada de Corea en tu país. Mi recomendación es que siempre leas la convocatoria de la embajada misma, porque varias personas cometen errores administrativos y no es por falta de méritos en realidad. Ahora, información importante para la segunda ronda. Ok, entonces los formularios de aplicación tienen que ser rellenados en inglés o en coreano, tienen que tener tu firma manuscrita y pues no necesitan ni legalización ni apostilla. Ahora, los certificados o documentos oficiales tienen que presentarse con apostilla o legalización, según corresponda. Si ya están en inglés o en coreano, pues solamente necesitas legalizarlo o apostillarlo. Ahora, si están en español, tú necesitas llevarlo a traducir por un traductor oficial certificado. Además, deberás apostillar o legalizar la traducción certificada. Ahora seguro tienen una pregunta, ¿pero qué entonces? ¿Apostilla o legalización? ¿Qué me toca a mí? Si tu país conforma el convenio de la Haya, te toca apostilla. Si tu país no conforma parte de este convenio, pues te toca la vía legalización. Algunas universidades ahora pueden que te pidan requisitos adicionales, como por ejemplo portafolio. Este tipo de documentos o cosas se envían directamente a la universidad. La cantidad de copias a presentar es como un juego de documentos originales apostillados con 3 copias simples, y si aplicas por universidad, normalmente es un juego de documentos originales apostillados. La cantidad de copias cambia, así que te recomiendo que lo verifiques cuando se abra la convocatoria. Tenemos la categoría ahora de puntos adicionales. ¿Cómo puedo obtener puntos adicionales para hacer que mi solicitud sobresalga? TOPIK nivel 3 o superior. Los postulantes que tengan un TOPIK nivel 3 o superior reciben un puntaje adicional, un 10% adicional sobre el puntaje total de evaluación. Por eso siempre les digo que si tienen la oportunidad de presentar el TOPIK, lo hagan. Carreras STEM. Las personas que piensan postularse a alguna carrera de ciencias e ingeniería también pueden recibir un 5% adicional. Ahora, ¿cuánto vale el TOPIK, el IELTS, el TOEFL? Les voy a colocar los cuadros de puntuaciones de referencia para saber cuántos puntos adicionales recibirían. Pero ¿qué pasa si no tengo TOPIK, no tengo IELTS? La guía oficial aclara que estos documentos son opcionales, o sea, si no presentas ni el TOPIK, ni el TOEFL, ni el IELTS, tu candidatura aún puede ser evaluada. Y en este caso el comité presta más atención en lo que indicas en tu ensayo personal y en el plan de estudio. Proceso de selección y fechas. Voy a colocar un aproximado porque este año todavía no ha salido la convocatoria del GKS para pregrado. Les voy a dar una información basada en lo que tengo en el manual del año pasado. Bien bajada, mandas tu aplicación normalmente a mediados de octubre. La primera ronda, el resultado sale a fines de octubre. Luego se envían los documentos y la NIET lo recibe
por ahí de la segunda semana de noviembre. Los resultados de la segunda ronda salen en noviembre. Los resultados de la universidad de la tercera ronda a fines de diciembre. Y el resultado final en enero del siguiente año. Ahora, vía universidad. Mandas tu aplicación. Cada universidad tiene fecha máxima de entrega. Algunos aceptan hasta finales de octubre. El resultado de la primera ronda sale a fines de noviembre. Envías los documentos para la segunda ronda y la NIE lo recibe a fines de noviembre también. El resultado de la segunda ronda sale a mediados de diciembre. Y el resultado final sale enero del siguiente año. Y esto ha sido todo por la beca GKS para pregrado. Sé que puede sentirse abrumador al principio, especialmente si te piden tanta postilla, legalización, traducción. Pero sí, algo quiero que se lleven de este video es que es esencial prepararse de manera anticipada. Si es posible y si tienen el tiempo, un año con anticipación, vayan preparando sus documentos. Si quieren sacar un certificado de idiomas, también prepárense para eso, para tenerlo a tiempo. Si estás pensando en postular, mi recomendación es que investigues a profundidad las universidades a las que te quieres postular, te prepares para sacar el certificado de algún idioma y también reunir los documentos con tiempos, si necesita el tiempo de apostilla, que si necesita el tiempo de traducción. Ahora cuéntenme en los comentarios de qué país me están viendo y quieren aplicar. Si este video les ayudó muchísimo, por favor, me ayudaría a mí también que le des al like y te suscribas. Mucha suerte a todos los postulantes próximos a la beca GKS. Nos vemos en un próximo video. Bye.